crear un programa para evaluar cuál es el mayor entre dos números. Vean, pues uno sencillo. Mayor de dos números, lo voy a colocar aquí. Bueno, ahí estamos. A ver, pues ahora yo les voy preguntando a ustedes. El programa ahí está planteado. Crear un programa para evaluar cuál es el mayor entre dos números. ¿Cuáles serían mis variables para poder trabajar con ese programa? ¿Cuáles serían las variables que yo necesito para poder trabajar con ese programa? Pueden escribirlo ahí por medio del chat. ¿Qué piensan ustedes? Analicen ese programa y me indiquen qué debería ser. Dos números. Ok. Sí, ahí necesito dos números, pero ahora planteémoslo en función del programa. ¿Qué nombre le daría a las variables que usted necesita? Ahí le están pidiendo dos números, eso es cierto. Pero necesito que lo identifiquemos. Ok. Entonces acá necesito dos variables, ¿verdad? Recuerden que deben pensar ahora en función de variables, ya no directamente en números como tal, en variables. Así es, puede ser num1, num2, puede ser a1 y a2, correcto. Vamos a usar las variables cortas, va, ahí está, a1, a2. Eso es lo que necesito para ese programa realmente. Y aquí, por ejemplo, necesito evaluar, en este caso, la condición de quién es el mayor. Eso es lo que necesito evaluar. Bueno, entonces, para empezar, necesito yo pedirle al usuario que ingrese los valores. Ingrese, lo vamos a hacer resumido aquí. Ingrese dos valores. Ahí está. ¿Se recuerdan ustedes que cuando le pedimos que ingrese dos valores, entonces tengo que colocar aquí leer y vamos a colocar a 1, leer a 2. Ahí está. Ahí ya, con eso ya capturamos los dos valores que ingrese el usuario. Bueno, ahora, ¿qué debería hacer yo después de tener las variables de entrada? Entonces, lo que acabamos de definir aquí son nuestras variables de entrada. ¿Qué necesito evaluar ahora? ¿Cómo le digo a la computadora qué número es más grande? Por ejemplo, si yo ingreso el 3 y el 5, yo sé que el 5 es el mayor, pero ¿cómo hacemos que la computadora en este caso me identifique al mayor? Así es, Gerson, con la condición. Ahora aquí evaluamos la condición de quién es el mayor. Entonces usamos el si entonces. Si A1, fíjense, pues, entonces ahora aquí ya utilizamos operadores lógicos, ¿va? Entonces nos vamos aquí y aquí tengo los diferentes operadores, o en este caso los relacionales. Necesito utilizar el del el mayor, por ejemplo. Si A1 es mayor a A2, ¿verdad? Entonces, dense en cuenta que aquí estoy escribiendo yo todo esto y no aparece el si no. Me tiró el sí y el fin sí de una vez. Pero eso es porque ya lo estoy escribiendo, ¿ve? Pero lo puedo modificar. Si ustedes no se recuerdan de la estructura del sí, entonces simplemente vienen y hacen clic aquí y aparece la estructura. Y solo es de llenarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, si A1 es mayor a A2, ¿qué debo escribir? Escribir acá, por ejemplo, y le mando un mensaje.
el mayor es A1, ¿verdad? Pero necesito saber qué valor es el de A1. Entonces voy a colocar A1 acá como variable y el programa me va a mostrar el valor del mayor. Muy bien. Pero ¿qué pasa si A1 no es el mayor? Me voy con el si no, ¿verdad? Muy bien. Si no, escribir, en este caso, el mayor es A2. Entonces aquí voy a colocar la variable. Fíjense. Recuérdense de esto. Entre comillas va el mensaje, coma es para concatenar y después va el nombre de la variable que quiero mostrar. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, ya utilicé el si entonces. Y dentro del si entonces están, en este caso, los procedimientos. Prácticamente solo debo mostrar el valor de acuerdo a la condición. Si A1 es mayor a 2, pues me debe escribir que el mayor es A1. De lo contrario, me debe escribir que el mayor es A2. Si yo ejecuto mi programa, voy a ingresar dos números, 2 y 3. Me dice el mayor es A2, porque era el segundo valor. Entonces está funcionando prácticamente el programa. Lo vamos a ampliar un poquito, vamos a reiniciarlo de nuevo. Ingresa dos valores, vamos a ingresar 8 y 7. El mayor es 8, ¿verdad? Entonces aquí me dice que el mayor es A1 y es 8. Ahí estoy colocando el nombre de la variable que usé y el valor que lo representa. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, prácticamente vemos el diagrama y ahí nos tira el diagrama también. Prácticamente nos indica todo. Están los comentarios que colocamos. Ingrese dos valores, A1, A2 y se va por la condición. Si A1 es mayor, si es verdadero, el mayor es A1. De lo contrario, se va al lado del falso y me dice que el mayor es A2. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué modificación debería hacerle a mi programa para que me diga si son iguales? Aquí me evalúa si uno es más grande que otro, pero miren qué pasa. Y aquí, estas son cosas que ustedes deben evaluar y deben pensar también, ¿qué pasaría si el usuario viene y me coloca dos números iguales? Por ejemplo, 2 y 2. Miren lo que me devolvió. Me tiró que el mayor es A2, o sea, me buscó y me colocó el último valor. Como son iguales y no tiene una condición, simplemente se fue por la segunda opción, por el falso. Porque no se cumplió la condición de que la 1 fuera mayor, entonces se fue por el caso del si no. Pero acá voy a mostrar un mensaje que me indique si son iguales. ¿Qué harían ustedes ahí para modificar? Una condición anidada, ¿verdad? Muy bien. Sí, de hecho es lo que tenemos que hacer. Acá, por ejemplo, puedo cambiar la estructura de esto o agregar otra condición. Aquí con esto, yo le estoy diciendo, si A1 es mayor a 2, que me tire que el mayor es A2. Al contrario, que me devuelva que el mayor es A2. Pero ahí se cerraría. Yo necesito agregar otra condición si interna. Así es, ¿verdad? Entonces yo debo considerar el hecho de agregarla aquí adentro o replantear mi estructura. Aquí me conviene primero evaluar esto. Me conviene evaluar si son iguales, ¿sí? Si A1 es igual a 2, aquí me debe decir, escribir, los valores son iguales. Y entonces ahí ya respondo esto. Entonces acá, fíjense, pues, dentro de este sí, debe ir otro sí.
si, fíjense, pues, ahorita va a marcar error porque no he colocado el fin si. Por cada sí que coloco, recuerden si ustedes, debe ir un fin si. Si A1 es mayor a 2, entonces, bueno, ahora si ustedes observan, ahí me aparece un fin sí. Pero eso debo irlo replanteando, porque aquí ya tengo una estructura distinta. Fíjense, pues. Control X, lo pego ahí, ¿verdad? Aquí ya nos fuimos por otro camino prácticamente. Si A1 es igual a 2, entonces los valores son iguales. Ahora acá. Y acá es donde viene lo interesante. Aquí hay está lo del si no si, ¿verdad? Es lo que está escribiendo ahí ustedes. Yo debo evaluar esto. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a quitar de aquí porque esto ya estaba y no quiero confundirlos ahí. Ahí está. Listo. Fíjense, pues. Si A1 es igual a 2, entonces me debe escribir los valores son iguales. O si A1 es mayor a 2, entonces me debe escribir el mayor es A1. Pero aquí me falta otra condición, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a borrar un ratito y voy a colocar. Si no, ¿verdad? El mayor es A2. Entonces acá debo colocar mi fin sí. Listo. Y ahí ya tengo la estructura modificada. Fíjense. El si no es la parte que me da la pauta para crear otra condición interna. Fíjense. Si A1 es igual a 2, entonces, ¿qué debe escribir? Los valores son iguales. Para poder continuar debe irse por el lado del si no. Si no, y ahí debo escribir o agregar la otra condición. Si no, sí. Si A1 es mayor a 2, entonces me devuelve el mayor es a 1. De lo contrario, o si no, me devuelve el que el mayor es a 2. Pero recuerden esto es importante. Si yo coloco un sí, debe haber un fin sí. Por cada sí que utilice, va a haber un fin sí. Como tengo acá prácticamente condiciones anidadas, así se le llama a esto, una dentro de otra, yo debo, en este caso, agregar las terminaciones de cada secuencia que esté utilizando, o en este caso las condiciones. Si reviso mi diagrama, si ustedes ven el diagrama, aquí hace la comparación, si A1 es igual a 2, si es verdadero, los valores son iguales y ahí termina el programa, se va por este lado. Pero si es falso, tiene que hacer otra condición, o tiene que evaluar otra condición, perdón. Y entonces esa condición dice, si A1 es mayor a 2, si es verdadero, me dice que el mayor es A1, sigue el camino y termina. Si no, el mayor es A2, sigue su ruta y termina. Si se dan cuenta, todos llegan al fin del algoritmo. Pero ahora ya creció prácticamente nuestro algoritmo y se volvió más complejo. Probemos el programa, veamos si funciona. Vamos a ampliarlo un poquito. ¿Me quiere dejar ampliarlo? Ahí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo ingreso 4. Vamos a hacer la primera prueba que sean iguales. 4 y 4. Los valores son iguales. Ahí estamos bien. Se metió por el lado de la condición verdadera. Si A1 es igual a 2, me escribe los valores son iguales. Ahí ya funcionó. Ahora debo probar los otros, los internos. Si yo escribo 4 y 3, me debe decir que 4 es el mayor y 4 es el de la variable A1, ¿verdad? Ahí está, mire. El mayor es A1, o sea que ahora se fue por este camino. Se fue por este camino de acá. El mayor es A1. Evaluó esta condición. Entonces está bien. Muy bien. Ahora debo evaluar que se vaya por el otro camino. Y estas son las diferentes pruebas que ustedes tienen que ir haciendo a la hora de crear su programa.
Ahora vamos a escribir 3 y 4. Ahora los coloqué al revés. Y el 4 se lo va a asignar a la variable A2. Entonces dice, el mayor es A2. Y su valor es 4. Ahora se fue por este camino. Como, fíjense, pues, primero evaluó esto. Primero hizo esto. ¿A1 es igual a 2? No. Entonces vino y se fue por el camino del sí, no. Muy bien. Y evaluó esto. ¿A1 es mayor que A2? No. Se fue por este lado. Porque escribí 3 y 4, ¿verdad? Entonces evaluó esto. Como A1 no es mayor a A2, la única alternativa que le queda es que A1 sea menor a 2. Y se va por este lado, entonces me dice que el A2 es el mayor. Y me muestra el resultado. Fin sí, termina los dos procesos o las dos condiciones y termina el programa prácticamente. Entonces con eso, ahí estoy evaluando prácticamente esa condición. Y ahí terminaría el programa. Si se dan cuenta, un programita para evaluar cuál es el mayor de dos números se vuelve un poco más complejo y ya le agregamos que también evaluar si son iguales, ¿verdad? Entonces aquí que evalúe cuál es el mayor entre dos números o, ¿verdad? Si son iguales.